Bueno, buenos días. Hola a todos. Gracias por participar en este evento, en este webinar, en el cual vamos a hablar un poco de lo que es el journey analítico o esa analítica desde 360, desde la extracción a la generativa, como lo estamos presentando, ¿sí? Con nosotros nos acompaña el día de hoy Alejandro Borges. Él es arquitecto AWS y nos acompaña aquí. Vamos a hablar un poquito de este tema para ustedes. Mi nombre es Hoffman Tejada, yo soy director general en CITIS. Y vamos a ver entonces cuál es esa importancia de una estrategia de unos datos integrales, ¿sí? Estrategia de datos integrales. Empecemos un poco con qué es CITIS. CITIS es una empresa dedicada a la creación de modelos analíticos, en los cuales ofrecemos servicios en lo que es análisis de datos, Big Data, en visualización avanzada, inteligencia artificial generativa para preparar analítica descriptiva, para analítica prescriptiva, ya la vamos a ver. Es analítica avanzada por medio de Machine Learning y entrenamiento de algoritmos para predicciones, informes personalizados para diferentes partes de las empresas, migraciones cloud, migraciones de toda esa información que se tienen on-premise las empresas para llevarlas a la nube, y gobierno de datos, el gobierno de datos que es importante en las empresas para tener la información clara, ¿sí? Entonces, este webinar tiene una agenda, la cual vamos a ver un poco de qué es una estrategia de datos integrales, vamos a ver fundamentos de lo que es analítica descriptiva, una implementación de un data lake house, vamos a hablar también de analítica predictiva con machine learning, vamos a analizar también un poco de lo que es analítica prescriptiva y la inteligencia artificial generativa, todo dentro del mundo de AWS, ¿sí? Aquí tenemos con nosotros entonces Alejandro Borges, como les contaba, es un arquitecto con vasta experiencia de AWS, que nos va entonces a hablar un poquito más aquí en esta conversación que vamos a tener para ustedes, ¿cierto, Alejandro? Muchas gracias, Hoffman, por la entrada. Mucho gusto, equipo, y a todos los participantes de este webinar. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este espacio. El objetivo es que sea muy dinámico. Quiero acá darles información muy interesante para que ustedes tengan claro cómo vamos a ir atravesando este viaje en la analítica, cómo las diferentes fases pues tienen ciertos prerequisitos y nos van a ir llevando hacia el camino de la inteligencia artificial generativa, que es justamente un tema que está en boca de muchos en este momento y que seguramente será de su interés. Entonces, pues para ello, veamos por ahora el panorama actual y los retos relacionados con los datos modernos. Primero, pues quiero que piensen de su experiencia sobre este crecimiento exponencial que estamos viviendo actualmente con el volumen de los datos. Seguramente muchos de ustedes, por ejemplo, ya lo han enfrentado y es que hemos llegado se perdió un momento, al orden de los terabytes desde hace bastantes años ya, inclusive petabytes, y algunos de nuestros clientes aquí en AWS que tienen casos de uso particulares ya están hablando en términos de exabytes de datos. Digamos que esto es interesante y aquí quiero compartir algo que mientras estábamos preparando este espacio con Hoffman, veía en Statista, que es un portal alemán de estadísticas muy, digamos que muy bien posicionado, y es que el volumen de los datos que se van a generar este año, 2024, va a rondar los 147 zettabytes de información. Y para que se hagan una idea, un zettabyte son 1.000 millones de terabytes. Entonces, pues dimensionen un poco si lo logran. Yo realmente no puedo. El volumen tan abrupto que vamos a estar, digamos que creando. Y es interesante también que para el próximo año esta cifra va a llegar a 181 zettabytes, un crecimiento año a año de aproximadamente el 23%. Y estos números realmente son sorprendentes porque este mismo estudio muestra que el 90% de los datos que existen actualmente y globalmente fueron generados
apenas en los últimos 2 años. Entonces, pues, si uno se pone a analizar estas gráficas de crecimiento y a ver los volúmenes, la verdad yo no me imagino lo que nos espera en términos de crecimiento de datos y cómo esto empieza a generar un reto de cómo lo manejamos. Y esto pues justamente supone este reto porque para las compañías que tienen un enfoque tradicional de captura, de almacenamiento y de análisis de estos datos, que típicamente lo han realizado con herramientas y estrategias e inclusive en ambientes tradicionales tipo on-premise, pues no va a poder hacer o no les va a poder permitir hacer frente a dicho crecimiento, que no solamente se traduce como lo vemos aquí en la pantalla en términos del volumen de los datos, sino que también, digamos que estos proceden de nuevas y múltiples fuentes, con datos que cada vez son más diversos y pues que para nadie es un secreto que tienen que ser consumidos primero con estrategias de gobierno, como lo mencionaba ahorita Hoffman, seguridad como pilar principal por múltiples aplicaciones que están, eh, no solamente aplicaciones, sino también personas que están dentro y fuera de las organizaciones. Entonces tenemos que tener esos mecanismos y esas estrategias para permitir la integración de los datos. Este punto acá, para poder, digamos que utilizar la información que se extrae del análisis de estos datos, y pensemos que las compañías hoy por hoy tienen un interés muy importante en convertirse en orientada a los datos, o en lo que en inglés, por ahí no sé si han escuchado el término de data driven. Esto pues digamos que interés trae a las compañías, pues de poder transformar estos procesos empresariales y poder tomar decisiones informadas que al final van a necesitar o van a implicar una arquitectura de datos moderna que sea capaz primero de dar las respuestas que se necesitan, pero también tiene que ser capaz de hacer frente a estos volúmenes de datos que estamos viendo y que justamente les mencionaba. E importante acá, sin tener la limitación típica de una inversión de capital muy importante que típicamente restringe el alcance de los proyectos. Podemos tener estas arquitecturas en nuestros ambientes tradicionales, pero cada vez que nos enfrentamos a un crecimiento o a tener que escalar en términos de almacenamiento, de procesamiento, inclusive del análisis, pues seguramente ustedes se hayan, digamos que, tropezado con estos impedimentos o estas limitaciones a nivel financiero también. Entonces, pues para poder hacer frente a este tipo de problemáticas, el objetivo es, pues, como lo mencionaba, tener una arquitectura que permita no solamente escalar, sino que también permita tener esa flexibilidad para poder eh, adoptarla a nuevos casos de uso que vayan surgiendo en la marcha y pues obviamente que tenga la seguridad por defecto. Entonces, pues, si lo pensamos, estas características que les mencionaba que relacionadas con transformar los procesos empresariales y tomar decisiones informadas, es lo que realmente, digamos que significa ser una compañía orientada a los datos. Y aquí esto porque yo creo que es muy relevante para ustedes y creo que también, pues, lo pongo aquí en la mesa, porque siguiendo con las estadísticas que les mencionaba previamente, pero esta vez de Forrester, demuestran que las compañías basadas en datos o data driven tienen, y acá sí me voy a apoyar de unos data points que tengo, 23 veces más probabilidades de superar a sus competidores en términos de captación de clientes, van a tener 19 veces más probabilidades de seguir siendo rentables y casi 7 veces más de retener a los clientes. ¿Y esto en qué se ha traducido y que ya demuestra el 2023 con este estudio de Forrester? Que las compañías que están adoptando estos procesos dentro de sus decisiones, mejor dicho, la analítica de datos dentro de sus decisiones, pues han crecido 30% año a año en el 2023. Entonces, pues esto se convierte, más allá del reto de los crecimientos que estamos viendo aquí en pantalla, también se vuelve una oportunidad para pensar en adoptar este enfoque orientado a los datos. Entonces aquí ya podemos como seguir con cómo llevar esto hacia las ventajas. Si quieres ahí vamos ahora a ver.
que digamos que las ventajas de adoptar este enfoque data-driven no solamente son las que veíamos previamente, sino basado en el estudio de Forrester, sino que también están o también van a tener resultados a nivel interno. Y es que típicamente los directivos van a poder tomar decisiones pues, de forma informada y al mismo tiempo poder disponer de la flexibilidad y la capacidad de reacción que se necesita pues, para corregir el rumbo de la compañía con mayor rapidez. Las empresas pues basadas en los datos o data driven típicamente son más innovadoras. Esto es pues digamos que permiten o pueden crear nuevas ofertas o nuevos servicios y encontrar también formas de optimizar estos procesos para mejorar la eficiencia y reducir los costes. También digamos que pueden mejorar la experiencia general de los empleados. Esto digamos que no siempre es la prioridad, pero también puede traducirse en mejores tasas de reclutamiento y de retención de los empleados. Y pues con este nivel de impacto cuantificable, justamente aquí no es de extrañar que el 90% de las empresas hoy por hoy tienen dentro de sus prioridades corporativas adoptar este enfoque de ser data driven para el 2024. Entonces, pues veamos algunos ejemplos rápidamente. Una empresa, por ejemplo, desde la perspectiva de decisiones informadas, una empresa de retail que puede analizar los datos de las ventas puede identificar rápidamente que un producto en particular tiene un bajo rendimiento en ciertas regiones y con este conocimiento pueden tomar decisiones sobre, por ejemplo, el ajuste de precios, estrategias de marketing o inclusive los niveles de inventario en esas zonas. Desde la perspectiva de adaptación, de hecho, durante la pandemia del COVID, una empresa de logística específica aquí en AWS utilizó los datos en tiempo real sobre las interrupciones de la cadena de suministro. También utilizaron los costes de transporte y la demanda de los clientes para ajustar las rutas, todo lo que es optimización de rutas, optimizar también el inventario y los niveles de stock de cada una de estas, llamémoslo, de estas tiendas específicas. Entonces, el objetivo era, pues, al fin y al cabo, pensar en los clientes finales, garantizar las entregas a tiempo y, pues, poder solventar en cierta forma estos impedimentos relacionados con la cadena de suministro durante los tiempos del COVID. Para darle un ejemplo final, desde la perspectiva de innovación, Netflix, plataforma que usamos prácticamente todos los días, analiza todos los datos de los espectadores para conocer cuáles son sus preferencias, para recomendar contenidos personalizados. Y este enfoque en datos pues realmente ha sido muy decisivo para ellos. Y aquí para darles una cuña, de hecho más adelante lo vamos a ver, pero varios de los data lakes de Netflix están sobre AWS ahí para que les resuene el tema. Y este enfoque basado en datos ha tenido, digamos que un resultado muy decisivo para Netflix porque ha permitido desarrollar estos programas y estas películas originales que tienen mayor acogida entre el público, impulsando pues el crecimiento y la retención de las personas que adquieren, digamos que estas suscripciones de Netflix. Entonces, pues muy rápidamente el mensaje en estos dos slides que se lleven son como hay una oportunidad en este crecimiento de los datos, cómo podemos apalancar las arquitecturas modernas de datos para hacer frente a esta disrupción en los datos y cómo podemos poner a trabajar dichos datos para mejorar nuestras compañías internamente. Entonces, para esto ya aquí en adelante vamos a entrar dentro de el viaje hacia la analítica. Entonces, para esto, pues, Hoffman, te doy el paso acá y podamos ver justamente la fase uno en términos de analítica descriptiva. Es supremamente importante, Alejandro, lo que nos dices. Nos pone los pies y nos da un vistazo cómo estamos ahora y un vistazo sí, a futuro de cómo se viene el tema del tratamiento de datos. Vemos que efectivamente cada día se generan muchísimo más datos en las empresas, en el mundo, en la vida cotidiana se están generando datos y datos y datos y ahí es donde empieza a tomar mucho más relevancia el tema de la analítica, de empezar a analizar, ¿sí? Aunque la analítica se viene realizando ya hace muchos años, ahora
con todo este, como les digo, esa cantidad de datos que se van generando, es importante empezar a crear esos modelos, empezar a analizar esos datos, porque los datos tienen muchas respuestas para, para las preguntas que tenemos tanto las personas como las compañías, ¿cierto? Y esas respuestas a esas preguntas, sí, están en los datos, y aquí es donde empieza como la primera parte de esa analítica, que es la analítica descriptiva. Y la analítica descriptiva es precisamente analizar la información, analizar esa información que ya se generó, ese pasado, esos datos históricos, para entender lo que ha ocurrido, para responder esas preguntas. ¿Y cuáles preguntas son? Pues el qué, el cuándo, el cómo, el cuánto, que se generan en las diferentes compañías, se generan a niveles, a todos los niveles entre las compañías, y esa respuesta está en esa data, ¿sí? Entonces, el propósito principal de esa analítica descriptiva es transformar esos datos en información útil, para que precisamente, para que se hacen las preguntas, para poder tomar decisiones sobre esas respuestas, decisiones informadas, verificar patrones, tendencias, diferentes comportamientos de los datos. Pero los datos que orientados, por ejemplo, en las empresas, orientados a productos, orientados a clientes, orientados a las ventas, orientados hacia la producción. Sí, y eso da una visión mucho más clara de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se debería tratar de corregir dependiendo esos patrones que se van dando, ¿sí? Y brinda esos patrones, los vemos como una fotografía, proporciona la fotografía de lo que ha pasado, de lo que se ha hecho con esos precisamente datos históricos. Entonces, eso es lo que hace la analítica descriptiva: mirar y analizar lo que es esa data histórica y responder preguntas sobre esa data histórica. ¿Listo? Hay herramientas para eso, sí, herramientas para eso, como son los dashboards, tableros, reportes, informes automatizados. Se utilizan técnicas de estadística para poder resolver esas preguntas, ¿sí? Y apoyado mucho de lenguajes de programación como Python y como R. También las diferentes herramientas permiten o tienen su procesamiento para esa data, para agregar esa data, para sumarizar esa data, para calcular los diferentes indicadores que se quieren tener en cuenta para esas respuestas, ¿sí? Y esas herramientas, pues AWS tiene muchas herramientas que proporcionan para poder llevar a implementar esa analítica descriptiva como tal, ¿sí? Donde, como les decía ahora, diferentes indicadores que se analizan, por ejemplo, en la industria de retail, ¿cierto? En la industria de retail, es una industria minorista, se puede mirar cómo se ha comportado un producto, qué se ha vendido de ese producto, cómo han sido los históricos de esas ventas, cómo han sido los clientes a los que se les ha trabajado con ellos, cómo son esos diferentes productos y comportamientos en algunas épocas, ¿cierto? Entonces eso nos viene dando más información. Pero hay otros sectores, por ejemplo el de la salud, pues porque digamos que el retail es más conocido, pero de pronto un sector como el de la salud, pues ahí la analítica descriptiva juega un papel fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda a la atención de los pacientes, a la gestión operativa. Se pueden utilizar tanto los hospitales como las clínicas esta información para analizar todos los historiales médicos, qué es lo que está pasando con los resultados de los tratamientos, patrones de enfermedad, en fin. Entonces son diferentes preguntas por sectores que se ven generando, y la analítica descriptiva es donde se toma su importancia para analizar todos esos datos de ese histórico que ya pasó, ¿sí? De ese histórico, sí, que se tiene con esa data. Pero entonces esa analítica descriptiva debe tener algunas bases, como les decía ahorita, unos informes, unos dashboards, y ahí es donde empezamos a mirar que se venía trabajando hace muchos años. Teníamos el concepto del data warehouse, ¿sí? Donde un data warehouse pues, es un almacén de datos
de datos estructurados, siempre era una base de datos que se venía utilizando y se venían esos datos estructurados, guardaba la información ahí en tablas, en diferentes esquemas, en diferentes bases de datos, diferentes fases de la información, una fase o una etapa donde llegaba la información cruda, donde de ahí para arriba se iban haciendo otras etapas de data warehouse, otras etapas de limpieza de la información, todo dentro de una base de datos estructurada. ¿Sí? Estaba optimizada para consultas, estaba diseñada para consultas y trabajábamos en muchos motores de bases de datos implementando estos data warehouse para realizar consultas y se dejaban disponibles consultas para grandes volúmenes de datos y se integraban ahí información de diferentes fuentes, se hacía el LTL y esa información de diferentes fuentes se integraba para poder crear esos diferentes modelos o queries como tal para responder esas preguntas. Entonces el Data Warehouse se venía utilizando y en AWS también tiene su base de datos, tiene su Data Warehouse en el cual se pueden implementar diferentes modelos, se pueden implementar los modelos de datos en estas etapas, con esta, llamémoslo, teoría que se viene utilizando hace varios años. ¿Sí? Ahora, el tradicional, como decía, pues teníamos acá, vemos diferentes fuentes, hay una fuente OLTP, una fuente LRP, el CRM, el log, esas fuentes pueden estar on-premise, pueden ser cloud, pueden ser también archivos planos, y en esa base de datos, en ese data warehouse es donde se combinaba toda esa información y se dejaba esa información disponible en las diferentes etapas para luego pasar a hacer unos reportes, unos dashboards para mostrar esa inteligencia de negocios, como se llamaba, y poder tomar decisiones sobre esa información que se estaba mostrando. Todo esto basado en ese histórico, en esa analítica descriptiva como tal que veníamos presentando. ¿Sí? Entonces, este es como ese esquema de ese data warehouse tradicional, que también en AWS se puede implementar ese data warehouse con sus herramientas como tal, que están diseñadas específicamente para esto, Alejandro, ¿cierto? Alejandro. De acuerdo. Sí, entonces, pues para ponerle también un nombre al warehouse dentro de Amazon, el servicio se denomina Amazon Redshift. Amazon Redshift es nuestro servicio de, llamémoslo de Data Warehouse, que es muy interesante porque se adapta a la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Ya sea que ustedes estén hoy por hoy en términos de los gigabytes, como lo veíamos por allí de los temas interesantes de los datos, del volumen de los datos, o hasta los petabytes de datos. Entonces aquí el mensaje es que es escalable independientemente del volumen de datos que ustedes actualmente estén trabajando. Interesante también que es totalmente administrado. Esto significa que ustedes no van a tener que preocuparse por administrar infraestructura subyacente. La estrategia de Redshift divide y distribuye las tareas de procesamiento entre múltiples nodos, básicamente con pues, procesamiento distribuido, y esto al final repercute en que se aceleran drásticamente las consultas que estamos haciendo sobre los datos. Al ser una herramienta de AWS, pues está, digamos que nativamente integrada con todo el portafolio de servicios. Aquí más adelante vamos a ir viéndolos, pero el enfoque de AWS es, de hecho, parte como el eslogan es, usa la mejor herramienta para el trabajo específico. O sea, tenemos una herramienta para cada tipo de caso de uso, de manera que podamos pues ir construyendo con estos Legos y adaptando esta arquitectura basada realmente en las necesidades que tengan nuestros clientes. La integración pues justamente permite ir avanzando en este viaje en la analítica. Más adelante vamos a ver otros servicios que lo van complementando. Importante acá también ver que la relación costo-beneficio de Amazon Redshift en AWS es hasta 5 veces mejor que en otros proveedores en la nube. Entonces, así también, pues, como el mensaje interesante
de que puedan en algún momento entrar también a revisar estos costos, compararlos y también que sea de valor para ustedes. Acá también importante que independientemente en donde se encuentren los datos, sea que estén en diferentes bases de datos, pronto en data lakes o lagos de datos que ustedes ya tengan, motores de streaming con todo el tema de clickstreams de las páginas web, o dentro de un data warehouse on-premise, Amazon Redshift va a ayudar en la ingesta y en la ejecución de todos estos análisis que pueden llegar a ser de near real time, o básicamente esto se traduce como casi en tiempo real. Hablamos de un par de delay, un par de segundos, un par de minutos en el delay del análisis de los datos una vez se encuentran en el origen. Am, Dentro de Amazon Redshift, digamos que hay un pilar muy importante de la seguridad, que lo conversábamos también previamente, y hay un concepto muy interesante que se llama el Zero ETL o el ETL 0. Básicamente es que con un par de clics vamos a poder realizar, eh, llamémoslo, esta integración con los orígenes de datos. Básicamente lo que se hace es evitar mantener estas, digamos que estos pipelines de transformación, carga y extracción de los datos que típicamente implican procesos complejos o un poco, llamémoslo, demorados, y vamos a cambiarnos a una estrategia en donde simplemente vamos a configurar la integración al origen de los datos y Redshift se va a encargar de hacer el movimiento, digamos que el movimiento mínimo necesario para poder apalancar los casos de uso que tengamos dentro de Amazon Redshift. Interesante también ver que Amazon Redshift tiene una versión serverless. Esto quiere decir que básicamente vamos a poder consumir el servicio de forma, em, pensemos otro modelo de consumo que va a permitir cobrar solamente por lo que esté utilizando en términos de procesamiento. Por ejemplo, pensemos en que vamos a tener que hacer una integración con un origen de datos y vamos a tener que extraer cierto conjunto de datos que se actualiza solamente en unos, digamos que en unos periodos del tiempo específicos. Entonces, esta versión serverless de Amazon Redshift lo que va a permitir es tener pagos del cómputo subyacente solamente durante esos periodos de tiempo específicos. Entonces, vamos a pasar de un entorno en donde normalmente tenemos que aprovisionar una infraestructura, o en este caso una línea base de cómputo que apalanque esas, llamémoslo, esas transformaciones, a un modelo en donde solo pagamos por el tiempo de uso, y esto pues nos va a permitir tener ventajas económicas y también operativas interesantes. Entonces pues con Amazon Redshift Serverless, que es esta versión, se pueden ejecutar estas cargas de trabajo de alto desempeño en términos de petabytes sin tener que administrar estos clústeres de almacenes de datos. Entonces pues esa es como la visión de Redshift. Eh, lo vemos en la parte izquierda del slide: data transaccional, los clickstreams, temas muy interesantes ahora que hablamos tanto de IoT, y temas de logs de aplicaciones, cómo desde allí vamos a poder extraer llamémoslo, esos insights para visualizarlos también en una herramienta. Vamos a mencionarla más adelante, pero por ahora se las pongo aquí en la mesa. Se llama QuickSight. Vamos a poder hacer estos análisis predictivos y en tiempo near real time, y pues vamos a poder crear estas aplicaciones basadas en los datos. Ese sería como a grandes rasgos nuestro servicio de Data Warehouse. Es una herramienta muy buena, muy potente e importante para ese data warehouse, para implementar un data warehouse, ¿cierto? Es una base de datos donde tiene todas las funcionalidades de una base de datos que conocemos, y también tiene todos los beneficios y adicional lo que nos ha contado Alejandro, ¿sí? Entonces, ahí nos podemos apoyar en esta herramienta para los temas de implementación de un data warehouse. Otro de los objetos que utilizamos, pues otras herramientas que utilizamos para la analítica descriptiva son los data lake, ¿cierto? Data lake sí tiene un concepto más, llamémoslo así, nuevo,
donde ya empezamos a utilizar esos repositorios como de datos para albergar esa información, con una gran ventaja. Ya no es solamente la información estructurada, sino que información no estructurada también la podemos empezar a guardar en los data lake, ¿cierto? Almacenarla en los data lake. ¿Qué es una información no estructurada? Pues información como videos, como audios, como información que viene de redes sociales, y eso no está estructurado como tal, y esa información pues se puede empezar a guardar en un data lake. Información que viene de los dispositivos, los IoT, entonces información que viene real time. Entonces ahí se empieza a guardar esa información en esos data lake. Es una herramienta que también ahora se ha vuelto muy fuerte, porque esos datos entonces, como dije, se almacenan tal cual. Es el lago de datos donde usted puede ir a, como dice la definición, ir a pescar la data dentro de ese lago de datos, ¿sí? Entonces la flexibilidad que tiene es grandísima, porque permite almacenar mucha variedad de datos, los que vienen archivos JSON, archivos planos en diferentes formatos, videos, audios, todo lo que les cuento, ¿sí? Es escalable porque pues, esas cantidades masivas de datos se va escalando la utilización que se tiene, los recursos que se quieran utilizar sobre esos lagos de datos, y ya permite hacer un análisis más avanzado sobre los datos, ¿sí? Entonces, ese data lake permite ya vincular muchos otros tipos de fuentes de datos y crear sobre él diferentes modelos para analítica descriptiva que estamos hablando, pero también empieza a tomar fuerza los otros tipos de analítica que se pueden realizar, como machine learning y predictiva y prescriptiva como tal, ¿sí? Entonces, es un sistema de almacenamiento que está pues diseñado para almacenar toda esa cantidad de datos, esa gran cantidad de datos, como vienen, en la fuente que son, en el formato que se tienen, y la escalabilidad pues es grande como tal. Listo. En ese data lake, pues resumiendo un poco lo que les dije, pues están las diferentes fuentes de información estructurada, como el OLTP, el ERP, CRM, archivos, en fin, e información no estructurada, como redes sociales, información que viene de los dispositivos IoT, GPS, videos, audios, y al estar almacenada ahí en el data lake, pues sobre él podemos crear también lo que son reportes, lo que son informes, hacer esa inteligencia de negocios y empezar a utilizar otros temas como machine learning, en fin, sobre la data que ya tenemos en el data lake. Entonces aquí ya podemos ver cómo hablábamos de lo que era un data warehouse y lo que es un data lake, las diferencias entre ellos dos y las bondades entre ellos, ¿sí? Y cómo la información se puede almacenar, se puede empezar a tratar y a crear esos modelos de analítica descriptiva en cualquiera de esos dos. Muchas empresas utilizan directamente el Data Warehouse como Redshift y el Data Lake, y sobre eso empiezan a trabajar, ¿cierto? Y hay unas herramientas precisamente en AWS, Alejandro. De acuerdo, Hoffman. Pues aquí importante, desde la perspectiva de Data Lake y para poder sacar el fruto o sacar el provecho de estas capacidades o de estas necesidades relacionadas, perdón, con el almacenamiento, el servicio que por debajo soporta la creación de data lakes en AWS se llama Amazon S3. Amazon S3 o Simple Storage Service es un servicio de almacenamiento de objetos y en este caso digamos que desempeña un papel crucial en los lagos de datos de AWS porque sirve como la base para almacenar y administrar estos volúmenes tan importantes de datos. S3, que es digamos que la abreviación de Amazon S3. S3 ofrece esta capacidad de almacenamiento prácticamente ilimitada. Esto permite, pues, uno de los puntos que veamos previamente y lo conecto allí con la capacidad de escalar sin ninguna problemática y de forma muy ágil. Entonces, podemos ir nuevamente desde los gigabytes, en este caso, hasta los petabytes de datos. Esto pues garantiza al fin y al cabo
el poder acomodarnos a ese creciente volumen de datos que estamos experimentando a lo largo del tiempo, sin requerir aquí importantes cambios de la infraestructura. Básicamente, ustedes no tienen que aprovisionar almacenamiento, simplemente él va a ir escalando conforme pensemos, los archivos o la data se va llevando a este servicio de almacenamiento. S3 tiene unas bondades muy interesantes en términos de durabilidad, disponibilidad y escalabilidad. La escalabilidad ya se las he conversado, digamos que está construido nativamente dentro de dicho servicio el ser escalable, no pensamos en aprovisionar ciertas cantidades de almacenamiento, sino simplemente en cómo vamos a cargar dichos datos al servicio. La disponibilidad es un servicio que, pues digamos que por debajo está apalancado o hace copias de los datos en diferentes zonas de disponibilidad dentro de AWS. De pronto, para darles un poco de contexto, una zona de disponibilidad en AWS es un conjunto de uno o más data centers dentro de una región específica. Entonces pensemos en que nuestros datos van a tener unas réplicas síncronas en diferentes data centers dentro de una zona, dentro de varias zonas de disponibilidad. Eso quiere decir que pues vamos a tener una disponibilidad muy importante, y también la durabilidad, que en los conceptos de pronto de almacenamiento también cobra mucha relevancia, y es que Amazon S3 está construido para brindar 11 9 de disponibilidad. Eso, al fin y al cabo, para desglosarlo un poco, se traduce en cuál es la probabilidad de que un dato se pueda, de pronto eventualmente pueda llegar a corromperse. Entonces, pues con 11 9 de durabilidad, la probabilidad es como del 0.00000011 ceros y un 1 de que algo de esto pueda llegar a ocurrir en un periodo del tiempo específico, lo cual pues justamente garantiza o nos permite estar tranquilos de que los datos almacenados en S3 van a estar disponibles para nosotros de forma correcta cuando lo necesitemos. Amazon S3 también cuenta con unas características muy interesantes, y es que tiene algo que se denominan las clases de almacenamiento. Digamos que una clase de almacenamiento es qué tan, básicamente es dependiendo del patrón de acceso a los datos, o sea, qué tan frecuente queremos consumirlos o qué tan rápido queremos que los datos estén disponibles para nosotros. Tenemos diferentes, veámoslos como temperaturas de almacenamiento. Tenemos una temperatura que es una data que está caliente, que debe estar disponible para nosotros en el momento en el que nos necesitemos. Y así tenemos, digamos que una clase de almacenamiento un poco más fría, en casos donde eventualmente podemos tener data que se consume con menos periodicidad. Tenemos también la posibilidad de tener data histórica en otra clase de almacenamiento. Y la ventaja de este tipo de estrategias es que, a través de otra de las funcionalidades de Amazon S3, que nos permite tener esa, bajo ciertos criterios, ir pudiendo de forma automática mover los datos a cada una de las clases de almacenamiento, de manera que desde la perspectiva de costos también podamos optimizar. No tiene sentido, por ejemplo, almacenar data histórica que seguramente se va a consumir una vez al año o una vez cada 6 meses en un almacenamiento caliente. Entonces, y tampoco de pronto tiene mucho sentido tener a alguien que esté justamente pendiente de qué pasa si este archivo se accedió, si se consumió, si no se consumió, moverlo. Entonces, con estas estrategias automatizadas podemos ir estableciendo estos criterios que nos ayudan a mover los datos y a poder generar estas eficiencias a nivel de costos. Bueno, yo creo que en general, digamos que Amazon S3 en este caso permite el tener esa capacidad para almacenar estos conjuntos de datos independientemente de la estructura de los mismos. Y acá, para eso, justamente algunos de los beneficios, y es que cuando nosotros hablamos de un lago de datos, vamos a pensar, y lo veamos también al principio, que vamos a tener múltiples formatos o múltiples tipos de datos. Entonces, por eso es clave que nosotros podamos almacenar los datos en formatos abiertos, para poder desvincular el almacenamiento, desacoplar el almacenamiento del cómputo subyacente.
De esta forma, cuando llegue el momento de analizar los datos, vamos a poder elegir la mejor herramienta para el trabajo específico, lo que les mencionaba ahorita, la mejor herramienta para el caso específico, a través de una gran variedad de motores de análisis y de Machine Learning que nos permitan justamente adoptar este modelo bajo demanda y pago por uso. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues cuando nosotros almacenamos datos en formatos abiertos, evitamos quedar atrapados de pronto en un formato de tanto de datos como de análisis propietario. Lo he visto varias veces en varios clientes. También facilita a cualquier servicio analizar, eh, no solamente analizar, sino también tener estrategias de Machine Learning sobre estos datos y eliminar digamos que eliminar esa necesidad latente de mover, transformar y volver a formatear innecesariamente estos datos. Entonces, pues ese es como el beneficio número uno de tener un lago de datos, el almacenamiento que ya veíamos de poder escalar a nivel de exabytes de forma rentable, eh, y poder procesar los datos en donde sea que residen. Entonces, con eso yo creo que básicamente podemos ir cubriendo los puntos del Data Warehouse y el Data Lake. Así que, Hoffman, si quieres, dale con cómo podemos tener una visión íntegra de los dos modelos. Claro, 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 Alejandro. Y entonces ahí ya, luego de ver eso, viene otro concepto que es supremamente importante y que es el que se está utilizando mucho ahora y es el del Data Lake House, donde, ¿qué se hace? Se utilizan las bondades o las utilidades de tanto del Data Lake como del Data Warehouse implementados en el Data Lake, ¿sí? Eh, entonces, ¿nos sirve la extracción de datos? Sí, ya podemos utilizar ahí entonces lo que es la data estructurada con la data no estructurada de diversas fuentes, de otras bases de datos, de ERPs, de otras aplicaciones como veíamos. Entonces podemos migrar esas dos fuentes como tal. El almacenamiento y la organización, ¿sí? Almacenar esos datos ya en un formato estructurado, semiestructurado y desde el inicio no estructurado, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Los diferentes buckets del Data Lake, el Data Lake está dividido en buckets, entonces en esos diferentes buckets podemos simular lo que veíamos, lo que eran las etapas del análisis de datos dentro de un Data Warehouse. Entonces, en diferentes buckets vamos guardando la información ya procesada. Por lo general se utiliza un primer bucket que lo pueden llamar landing o lo pueden llamar plata. Tiene diferentes nombres, ¿sí? Donde ese primero es donde va a llegar la data cruda, la data que viene desde las diferentes fuentes, en los formatos que vienen de las diferentes fuentes. Entonces ya se pueden utilizar otros buckets diferentes por medio de otras herramientas de transformación de datos para crecer lo que es la normalización de datos, la orquestación de datos, la homogenización de datos de diferentes fuentes y se van guardando en esas diferentes etapas dentro de ese data lake, ¿sí? Entonces ahí ya vamos utilizando un data lake, cómo funcionaba un data warehouse con esas diferentes etapas. Y en algunos momentos podemos utilizar también el data warehouse como tal, la base de datos como tal, para algunos otros procedimientos que ya son más avanzados, para utilizar procedimientos almacenados dentro de esa base de datos con esa información que se tiene y así poder ir tratando mucho más la información dependiendo de las necesidades que se tienen, ¿cierto? Los requerimientos o preguntas que se puedan tener. Entonces ahí ya se proporciona pues una plataforma unificada para lo que es almacenamiento y análisis de datos, ¿sí? Y ya no tenemos que almacenar los datos como tal dentro de la base de datos porque ya ese almacenamiento en base de datos es más costoso que el almacenamiento en un data lake. Entonces empezamos a ver ya diferencias y bondades en lo que es el costo por utilización de esos recursos como tal. Las herramientas que permite utilizar, pues bueno, se pueden utilizar herramientas sobre ellos como Glue, es una herramienta que permite crear esos modelos, esa homogenización,
orquestación de información, esa normalización de la información entre los diferentes buckets que tiene el Data Lake, ¿cierto? Entonces están esas herramientas nativas de AWS y hay otras herramientas que también se pueden utilizar como Apache Spark, Hadoop, de estas Python, R, para tratar esa información, que son herramientas pues, o lenguajes que son de código abierto que se pueden utilizar y está perfectamente probado pues, y avalado para utilizarlo ahí, ¿sí? Para esto sí es esencial establecer un gobierno de datos que sea robusto y que asegure la escalabilidad del sistema, porque como todo va a estar dentro de ese lago de datos, es importante ese gobierno, es importante quién es el dueño de qué información, en qué etapas y quiénes están encargados de gobernar esos datos como tales dentro de ese Data Lake House. ¿Cierto, Alejandro? Ahí como para redondear y para entender, digamos que el concepto del Data Lake no es solamente integrar perdón, el Data Lake House, no es solamente integrar el Data Lake con el Data Warehouse, sino también tener, como lo vemos aquí en la gráfica, eh, poder tener esta arquitectura en donde cada uno de los, pensemos en los casos de uso o en esas necesidades en particular son cubiertas con un servicio en específico y cómo el approach o este acercamiento del Data Lake debe permitir el movimiento entre el data lake y cada uno de los servicios que están, de eco, perdona, Oman, Oman, Sí. un momento en mute, por favor. Listo. Entonces, les decía que es básicamente el poder no solo integrar el data lake con el data warehouse, sino también poder disponibilizar la información para cada uno de estos servicios que componen la arquitectura, de manera que la data pueda fluir desde el data lake a cada uno de los servicios con propósito específico, como lo estamos viendo aquí, bases de datos relacionales, no relacionales, temas de machine learning que vamos a ver más adelante, el data warehouse en la parte inferior, casos de uso en donde es importante hacer analítica de los logs, por ejemplo, en temas de logs de aplicaciones o logs de utilización de ciertos recursos, y que la data pueda también moverse entre estos servicios adicionales y el poder tener también, digamos que, la flexibilidad de utilizar el servicio adecuado, sea que solamente necesitemos el data lake, sea que necesitemos integrarlo con el data warehouse y de ahí en adelante ir creciendo conforme la arquitectura o el caso de uso lo amerite. Entonces, pues típicamente estos lakehouse están constituidos de diferentes capas. Eh, Podemos, digamos que, entender cada una de las capas como desde la ingesta hasta la visualización, cada una con un conjunto o un stack específico de tecnologías. Ya hemos cubierto algunas, así que yo creo que avancemos en el viaje para ir cubriendo las de las siguientes fases del análisis de datos. Sí, Alejandro, y ahí con esas herramientas que hemos visto ya se puede implementar, ya podríamos implementar lo que es un modelo de analítica descriptiva, ¿sí? Nos faltaría como, bueno, un poco la visualización, pero ya la visualización, hay otra herramienta, es Athena, Alejandro, la cual nos permite ya crear esos queries o esas vistas sobre ese Data Lakehouse, sobre la información del Data Lakehouse y dejarla disponible ya para el reporte como tal, para responder las preguntas que se hicieron como tal que veíamos en esta tipo de analítica descriptiva. Y luego de eso entonces pasamos ya a otro segundo nivel, otro escalón, el siguiente escalón en el mundo de la analítica, que sería ya la analítica predictiva, y que es la analítica predictiva ¿sí? Con Machine Learning, lo que escuchamos como Machine Learning. Entonces, en esta analítica predictiva, ¿qué es lo importante? Aquí ya no solamente analizamos el pasado, la data histórica, sino que ya vamos a predecir, basados en la información que tenemos, tratar de predecir qué es lo que va a pasar, ¿sí? Qué es lo que va a pasar con la información que tenemos, con el comportamiento de la data que se ha tenido en todo el histórico, y ahí empezamos a mirar y a entrenar lo que se llaman diferentes algoritmos
de Machine Learning, ¿cierto? Donde ya entran otras áreas totalmente diferentes y más avanzadas a las que están involucradas en la analítica descriptiva. Entonces, para ese Machine Learning como tal, hay diferentes algoritmos ya que ya están creados, ¿sí? Hay diferentes algoritmos que ya están creados que se pueden utilizar las diferentes librerías para hacer esas predicciones, las cuales ya se empieza entonces a analizar qué se requiere. Primero se preparan los datos, ya esa analítica descriptiva, esa data descriptiva que ya tenemos, empezamos a prepararla, a analizarla. Aquí entra un concepto muy importante que es lo de la ciencia de datos, ¿sí? Aquí donde entran esos científicos de datos a empezar a analizar toda esa data, todo ese histórico, para involucrar también temas estadísticos, mirar relaciones entre las variables que se tienen, cuáles están correlacionadas con una variable objetivo que es la que se va a predecir, empezar a analizar cuáles son variables que en realidad sí aportan pues la relación, la correlación que tienen y cuáles no son tan importantes para llegar a una predicción. ¿Y qué es lo que se quiere predecir? Si va a ser una regresión, por ejemplo, una regresión es un dato puede ser unas ventas o una producción, eso es una predicción de regresión, o una clasificación, que es mirar cómo va a estar clasificado algo en binario o en, no sé, algún set de datos, por ejemplo. Y ahí se hace ese tipo de clasificación que vienen de acuerdo a lo que se requiere, a lo que se está buscando, ¿sí? Entonces, ese Machine Learning y esos algoritmos nos ayudan a empezar a analizar esa analítica predictiva, que es ese siguiente paso en los temas de la analítica. Se hace en algoritmos implementados o estándar que se pueden empezar a utilizar para, para los fines, ¿sí? Entonces, ¿dónde se usa esto? Sobre todo en la industria financiera. En la industria financiera es analítica predictiva para mirar riesgos de crédito, para detectar fraudes, o en la producción para ver cuánto se tiene que producir dentro de en determinadas épocas para solventar la demanda, o en el retail, qué es lo que se va a vender o cuándo se va a vender, cuáles son las temporadas mejores para poder vender. Entonces, aquí es donde podemos utilizar lo que es la analítica predictiva y el machine learning. Y hay ciertas herramientas dentro de la W que las tenemos Estamos escuchando un poco entrecortado, no sé si quieres de pronto sí, apagar la sé, tenemos aquí. para optimizar ahí el ancho de banda. Sin embargo, si quieren, yo ya mientras resuelves ahí, les comento un poco de estos servicios adicionales. Ya veíamos a Amazon Redshift como el Data Warehouse. Hoffman se adelantó un poco y mencionó a Amazon Athena. Digamos que Amazon Athena es esta estrategia que se coloca on top del Data Lake y nos permite hacer queries utilizando lenguajes conocidos ya como SQL o Python para extraer, digamos que información directamente desde la capa del Data Lake. Con Amazon EMR, bueno, digamos que tiene un nombre un poco más extenso, pero básicamente con este servicio de Amazon EMR vamos a poder procesar grandes cantidades de datos. Amazon EMR admite 21 proyectos de procesamiento de código abierto, dentro de los cuales están los que Hoffman ya estaba mencionando, motores como Hadoop, Spark, HBase, Presto. Bueno, allá hay otro conjunto interesante de herramientas que típicamente ustedes de pronto han podido utilizar y permite ejecutar, digamos que este análisis en datos de streaming también en tiempo real con otro servicio que se llama Amazon Kinesis. Amazon Kinesis tiene, digamos que dependiendo del tipo de dato, diferentes funcionalidades. Una de ellas es justamente Amazon Kinesis Video Streams. Este básicamente facilita la transmisión segura de video desde millones de dispositivos que pueden estar conectados a AWS para hacer ese análisis o ese machine learning, que al fin y al cabo es lo que nos interesa en esta fase, y cualquier otro procesamiento. Estos digamos que son servicios que permiten hacer como la integración de estos datos dentro de estos servicios de Machine Learning. También tenemos una herramienta muy interesante que se denomina SageMaker. Básicamente pensemos en SageMaker como esta caja de herramientas en donde varios de estos servicios nutren con la data necesaria para generar los modelos.
SageMaker básicamente tiene un punto muy interesante y es que hay algo denominado los Jumpstart. Los Jumpstart son básicamente poder eliminar un poco ese tiempo que implica arrancar desde cero con un proyecto de data science. Básicamente tenemos que hacer todo un entendimiento de cuáles son los algoritmos necesarios, hacer diferentes pruebas, establecer una arquitectura para el proyecto. Entonces con estos Jumpstart podemos como entender o reusar para un caso de uso específico. Hay varios allí dentro del portafolio de SageMaker. Entonces, al final lo que nos va a permitir es reducir ese tiempo necesario para llevar a producción esos modelos que queremos tener ya para inferencia. Otro servicio aquí interesante que se me olvidaba es Amazon OpenSearch. Este básicamente es como un sucesor de Amazon Elasticsearch Service. Este lo que permite es hacer búsquedas en tiempo real sobre datos también de pronto que están en otra, en otra dimensión, en otro, digamos que en otro contexto, que tienen una estructura distinta. Y finalmente, Amazon QuickSight para inteligencia empresarial, para poder hacer o visualizar estos dashboards. Interesante que recientemente se han integrado a estos servicios de analítica varios funcionalidades digamos que Machine Learning integrado. De hecho, por ejemplo, ahora en QuickSight hay una estrategia muy interesante y es que ustedes, por ejemplo, tienen el dashboard y pueden hacer preguntas en lenguaje natural, y aquí me voy adelantando un poco a lo que vamos a ver más adelante de inteligencia artificial generativa, pero en vez de pronto de poner a un usuario de negocio a analizar los datos y de pronto a sacar inferencias a partir de los datos, una inteligencia artificial generativa lo que hace es tomar todo el dashboard, toda la información que está proyectada en el dashboard y construir resúmenes ejecutivos, también entregar, digamos que historias asociadas a estos datos de manera que sea mucho más fácil para un usuario de negocio o para un analista de datos construir y consumir estos dashboards. Entonces, pues es como el cómo hay otros servicios que habilitan ciertas necesidades específicas o ciertos retos adicionales en la arquitectura de un Data Lakehouse. Y con esto yo creo que podemos ir al siguiente paso en donde el Machine Learning se ha integrado a otros servicios. Si quieres, Hoffman, ayúdame allí. Tenemos unos casos muy interesantes, por ejemplo, la integración de SageMaker, como ya les mencionaba, a otros servicios de Machine Learning directamente, de manera que por ejemplo, nuestros clientes que tengan diferentes almacenes de datos, sean relacionales o no relacionales, puedan tener diferentes casos de usos, por lo que se proporciona, digamos que una gama muy interesante de integraciones, dentro de las cuales están estas que vamos en la parte inferior de la pantalla. El primero es Amazon Aurora, no los voy a listar todos, voy a darles solamente dos ejemplos específicos. En Aurora, que es nuestro servicio de base de datos relacional, que habilita MySQL y Postgres, los clientes que lo utilicen o que utilicen esta integración de Machine Learning dentro de este servicio van a poder utilizar Aurora ML, que va a facilitar mucho la aplicación del Machine Learning directamente sobre estos datos estructurados mediante consultas SQL. En el caso de Athena ML, es interesante verlo allí porque el objetivo es poder también utilizar el lenguaje natural para apoyar la construcción de estos queries de SQL que necesitamos para poder analizar la data que está en top de los data lakes. Y el caso de QuickSight, que yo también me adelantaba, es cómo poder utilizar el lenguaje natural para extraer mayor valor sobre los datos que ya están pudiendo ser consumidos o visualizados a través de estos dashboards. Entonces son diferentes casos en donde no solamente AWS pone las herramientas para que ustedes como compañías puedan llevar a cabo sus proyectos de Machine Learning, sino también cómo el Machine Learning está inmerso se está permeando dentro de los múltiples servicios para poder para poder reducir el tiempo de salida a producción de los diferentes aplicativos que ustedes quieran construir. Ahí entonces tuvimos pues como ese
esbozo de lo que es el segundo peldaño de la analítica, ¿sí? Donde hablábamos entonces, ya cubrimos lo que es la analítica descriptiva, seguimos con lo que es la analítica predictiva y el machine learning, y continuamos con ese siguiente paso que ya es más interesante y mucho más avanzado, que es la analítica prescriptiva. Pero entonces, ¿a qué nos referimos con analítica prescriptiva? Ya es cuando la analítica nos da recomendaciones o acciones para llegar a un resultado que se requiere, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces, es qué debemos hacer en este momento, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones o qué debemos aplicar o hacer en este momento para que en un futuro podamos tener un resultado o unos objetivos que es lo que se están esperando, ¿sí? Más específico aún. Si analizamos unas ventas de una empresa, entonces si analizamos de aquí hacia atrás lo que una empresa ha vendido, eso es analítica descriptiva, ¿cierto? Si miramos qué es lo que va a vender en los próximos 12 meses, ya eso es una analítica predictiva, basado en ese histórico, qué es lo que se va a vender y qué vamos a predecir entre los 12 meses. Pero la prescriptiva es, bueno, si ajustamos, ¿qué debemos ajustar en este momento para que en los 12 meses podamos llegar a este nivel de ventas? ¿Sí? Entonces ahí ya la analítica toma otro color. Vamos empezando a ver cuáles son las recomendaciones, cuáles son esas acciones específicas que debemos tomar basados en esos insights que ya se tienen, basados en la descriptiva y en la predictiva para poder llegar a un resultado futuro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que precisamente nos ayuda la analítica prescriptiva. Y ya tenemos que empezar a utilizar también los algoritmos de Machine Learning, algoritmos más avanzados de Machine Learning, el Deep Learning, para llegar a eso. Y aquí empieza a generar, empieza a tomar importancia lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Ese rol de la inteligencia artificial generativa, donde empezamos a analizar todos esos datos de las analíticas anteriores y poder recibir esas recomendaciones, esas acciones, esos puntos a aplicar para poder llegar hacia un objetivo preciso que se tiene dentro de la empresa. Entonces, ya aquí es donde empiezan a mezclarse esos dos, esa analítica prescriptiva y la inteligencia artificial generativa, donde hay diferentes herramientas también para poder empezar a utilizarlo, ¿sí? Aplicaciones básicas, pues no sé, optimización de las rutas como tenemos acá, de rutas de entrega, campañas publicitarias, en fin, son varios temas. Y hay herramientas, pues ya todos conocen y han escuchado hablar de lo que es el GPT o el chat GPT, donde OpenAI es una empresa que tiene diferentes herramientas para inteligencia artificial y esos chats se pueden entrenar para precisamente responder o dar esas recomendaciones sobre una data tal cual, ¿sí? Entonces estamos de pronto enseñamos a utilizar el chat GPT para preguntas puntuales o uso personal, pero para un uso empresarial es muy buena esa herramienta, la cual perfectamente se puede implementar o acoplar a las herramientas AWS. Que Sí, Alejandro, pues, ahí importante de pronto, yo voy siempre un paso atrás cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, pero muy rápidamente entender que la inteligencia artificial generativa es una rama muy específica de la inteligencia artificial que utiliza modelos de deep learning para en general crear contenido. Básicamente estos modelos de lenguaje fundacional, que es como lo menciona Hoffman, ChatGPT, que no es el único. Interesante, por ejemplo, acá también ver que AWS tiene su propio modelo fundacional que se llama Amazon Titan, pero básicamente son unos modelos que han sido entrenados con un conjunto vasto de información para poder interactuar de forma muy natural, en este caso específico del lenguaje, con nosotros como personas. Entonces, a partir de entender que la inteligencia artificial generativa lo que hace es crear contenido, crear nuevas frases y extraer esa información de estos volúmenes de datos tan importantes con los que son entrenados, esto justamente tiene una repercusión y es que para poder llegar a implementar la inteligencia artificial generativa en nuestras aplicaciones tenemos varios caminos. No obstante, uno de ellos es
el poder tener un fundamento sólido de los datos, como lo veíamos, tener temas de almacenamiento, de gobierno, y el poder haber, digamos que transcurrido ya esas fases uno y 2 de la analítica predictiva y de la analítica descriptiva. Entonces, en este caso, digamos que la inteligencia artificial generativa genera digamos que un valor muy interesante para las compañías y es que habilita nuevas experiencias. De hecho, ahorita muchos clientes están integrando la inteligencia artificial generativa en sus aplicaciones para generar otro tipo de enganche con sus clientes. También para la productividad, vemos casos de uso en donde eventualmente lo que hacen los clientes es nutrir o adicionar contexto específico de la compañía a estos modelos, de manera que la fuerza de ventas o la fuerza laboral interna de las compañías pueda tener de forma mucho más rápida todo ese conocimiento que se ha venido acumulando a lo largo de los años y disponibilizarlo a través, por ejemplo, de un asistente que conoce la compañía y que habilita la posibilidad de que los empleados tengan mayor productividad a la interna. El tema de insights, como también ya lo estábamos viendo, es poder llegar a extraer data que no es fácilmente entendible a partir de dashboard, por ejemplo, en el caso que les hablaba de nuestra herramienta de visualización con QuickSight, y también de creatividad. Varios clientes están también, digamos que estos modelos fundacionales del lenguaje también están incorporando estrategias de visión, con lo cual es posible utilizarlos para generar imágenes y aumentar la creatividad de la fuerza de las áreas de marketing o de las áreas de diseño que tienen, digamos que esta responsabilidad específica. Entonces aquí rápidamente un par de casos de uso, ya los he adelantado. Temas de asistentes virtuales, esto tiene un boom muy importante, la personalización de las experiencias, inclusive en algunos casos se están adicionando las funcionalidades de inteligencia artificial generativa a aplicaciones como por ejemplo en Contact Center para hacer analítica avanzada y poder también ayudar a los agentes que están dentro del contact center a tener la información mucho más rápida y consolidada. La parte de la productividad, ya lo veíamos, por ejemplo, ustedes tal vez lo han visto, pero ya tenemos integraciones que nos ayudan a tener resúmenes de las llamadas que hemos tenido, de este tipo de sesiones. Generación de código, aquí muy importante hablar, por ejemplo, de Amazon Q. Amazon Q es nuestro servicio que habilita a los desarrolladores a construir código de forma mucho más rápida y concisa, y la optimización de los procesos empresariales desde la detección de fraude, que por cierto, desde la perspectiva de la analítica predictiva también tenemos un conjunto de servicios muy interesantes de Machine Learning. Uno de ellos justamente tiene este nombre, se llama Fraud Detector, y es como ya un modelo que ha sido preentrenado se puede utilizar e implementar directamente dentro de nuestras aplicaciones. Y también digamos que algunos casos más convencionales, como por ejemplo poder procesar unos documentos y que a través de un asistente nos pueda poder entregar información relacionada. Entonces, diferentes casos de uso de la inteligencia generativa y para ello necesitamos pues un stack. Digamos que la visión de AWS es muy interesante en este apartado porque tenemos primero una base sólida de infraestructura para hacer todo este tema de entrenamiento e inferencia. Nosotros dentro de AWS tenemos chips generados por Amazon justamente para estos casos de uso como training e inferencia. Están los servicios que también ya les he mencionado como SageMaker y tenemos un conjunto muy importante de instancias virtuales con capacidades de GPUs que habilitan, digamos que el poder trabajar con ciertos modelos. En la segunda capa tenemos herramientas para construir nuestras aplicaciones. Justamente aquí está Amazon Bedrock. Amazon Bedrock es nuestro servicio que a través de una única API nos permite interactuar con estos modelos fundacionales. Hoffman hablaba justamente de ChatGPT. Dentro de Amazon tenemos un conjunto que no solamente implica los modelos fundacionales de Amazon, sino también de otras empresas como por ejemplo Meta. Meta, la empresa que consolidó el tema de Facebook y de WhatsApp. Hoy por hoy una muy importante que justamente está en la carrera de las mejores, que se llama Anthropic, es la que está cara a cara con OpenAI, y lo que nos permite este servicio es justamente integrar estas funcionalidades de los modelos fundacionales de lenguaje de inteligencia artificial generativa dentro de nuestras aplicaciones a través de una única API, con temas de seguridad y con integraciones que nos van a poder permitir que estos asistentes virtuales puedan también interactuar con sistemas externos.
Y finalmente en la capa superior, aplicaciones ya listas para su consumo, en donde, por ejemplo, compañías como ustedes pueden, digamos que colocar sus datos y a través de cada una de estas aplicaciones poder cubrir casos de uso específico. Por ejemplo, con Amazon Q Business pueden cubrir el caso que mencionaba previamente, en donde eventualmente necesitamos conocer o facilitar el entendimiento de cierto tipo de información empresarial para la fuerza para los colaboradores internos. Amazon Q Developer, que les habilita la construcción de código a los desarrolladores. Amazon Q en QuickSight, que es la que les mencionaba, habilita el poder generar resúmenes ejecutivos y extraer insights a partir de los dashboards que ya un analista de datos ha construido. Y Amazon Q Connect, que es nuestra estrategia de contact center para habilitarle a los agentes el poder tener información de primera mano para tomar decisiones informadas de cara a la interacción con los clientes. Entonces, es un conjunto importante de herramientas, sea que ustedes quieran crear el modelo, sea que quieran integrar un modelo ya en su aplicación, o sea que quieran consumir directamente un aplicativo que utiliza estas estrategias de forma fácil y lista para el consumo. Entonces ese es como el stack de AWS interesante en términos de inteligencia artificial generativa. Allí yo creo que podríamos hablar mucho más específico del tema. Por ahora vamos a dejarlo en este nivel, pero podemos profundizarlo en una siguiente sesión. Es lo que se habla ahora. Ahora en todo lado escuchamos, vemos de temas de inteligencia artificial y todos sus beneficios, cómo se puede utilizar en esa amplia gama de servicios que tiene la inteligencia artificial y hasta mucho temor ha generado también. Y uno encuentra mucha información con respecto a eso. La parte específica que tratamos nosotros, la inteligencia artificial generativa, pues se hace también importante y vemos que AWS tiene suficientes herramientas para poder implementar estos modelos que pueden llegar a ser muy, muy beneficiosos para las empresas. Ahora, luego que dimos como ese recorrido sobre esos tipos de analítica, pues, cuáles son los pilares de la analítica en AWS, ¿cierto? Entonces, esto es como una especie de resumen de lo que hemos venido hablando, lo que nos ha contado Alejandro y lo que les he estado contando. Es, bueno, tenemos unos data lakes que son escalables, ¿sí? Tenemos que está diseñado específicamente para rendimiento y costo, ya sabíamos dónde podemos utilizar, cómo podemos ajustarlo para reducir los costos y sacar el mejor rendimiento según las necesidades que nosotros tengamos. Hablábamos en el Data Lake, por ejemplo, de lo que es un Data Lake de data fría o otro de data caliente, hay diferencia en sus costos, o en Redshift. También hablamos de que es serverless, o sea que se paga por procesamiento y no por un servidor de base de datos o por una licencia de base de datos, sino que es por el procesamiento de las diferentes instancias. En Machine Learning también, cuando se está ejecutando en SageMaker, no sé, un notebook o alguna predicción o algo, es por el tiempo de ejecución y dependiendo del tipo de instancia que se requiera, hablando de recursos de la instancia como memoria, como procesamiento. Solamente por eso sí se paga. Entonces eso es como un rendimiento en el costo, hablamos de que es sin servidores, o sea que es fácil de usar porque no hay que estar provisionando un servidor con ciertas características, sino que ya es serverless y las instancias ya están definidas para su utilización. La seguridad es importantísima, no por el hecho de que ser una nube, que AWS sea una nube pública, entonces a muchas empresas el apellido público les da cierto temor, les genera cierto temor con respecto a la seguridad de su data y no está totalmente segura. Ya Alejandro nos dijo también como la seguridad y la disponibilidad de la información es de 11.9 al final, entonces la seguridad está cubierta, ¿cierto? Lo que pueda pasar ahí. El gobierno de los datos unificados, sobre todo el gobierno, les hablaba al principio, que es muy importante tener definido un gobierno de los datos, sobre todo en un lakehouse, por ejemplo, para verificar quién tiene gobierno sobre qué datos y quién es el responsable sobre qué datos o en qué etapa dentro de ese lakehouse. Y muchas herramientas de AWS tienen Machine Learning incorporado, donde podemos encontrar diferentes algoritmos ya incorporados, ya estándar dentro de la herramienta, donde tampoco se necesita un conocimiento muy específico, muy a fondo en un lenguaje como Python, por ejemplo, para crear algo de eso, sino que es mucho más fácil utilizar esas herramientas con ese Machine Learning que tiene incorporado. Y con esos pilares, pues vemos que una estrategia de datos moderna es lo que hemos visto.
los orígenes de datos, los tenemos y los podemos procesar con herramientas de analítica, en los lagos de datos, con las bases de datos, utilizando el Machine Learning, verificando eso sí, obviamente un catálogo de datos y un gobierno de datos que es importantísimo en todo esto. Entonces, la estrategia de datos moderna abarca lo que hemos hablado en este momento, diferentes herramientas que tiene AWS para ofrecer esta estrategia de datos, crear estos modelos analíticos en las empresas con toda la seguridad y todo lo que veníamos conversando. Y así pues, un resumen breve de lo que hemos visto hoy. ¿Cuál es el Journey de Analítica Empresarial? Son esos pasos, esos peldaños, esos escalones para poder empezar a hacer una analítica, empezando desde la analítica descriptiva, siguiendo por la predictiva y la prescriptiva y llegando a la inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Y son unos pasos que es el orden para poder llegar hasta allá. Muchas empresas a veces nos preguntan, bueno, yo quiero implementar algo de un chatbot con la información que, pero no tengo nada. No, entonces, primero lo primero. Empecemos primero llevando la información, analizando y orquestando la información que se tiene histórica de un pasado y empezar a crear ese modelo con la información reciente que se va generando día a día. Luego de eso ya seguimos con lo que es la predicción de los diferentes indicadores, prescriptiva y por último ya sí empecemos a utilizar la inteligencia artificial generativa. Pero sí es un journey que se debe seguir en ese orden para una mejor comprensión. ¿Cierto? Entonces, esto es como que lo que hemos visto hasta el momento en este webinar. ¿En qué punto de ese journey está cada una de sus empresas? ¿Sí? Usted puede mirar, ¿no? Definitivamente tenemos que empezar a analizar los datos, queremos empezar a llevar los datos a la nube porque ya el Excel no nos da, o ya las herramientas que tenemos que vienen integradas, herramientas de BI dentro de las aplicaciones que utilizamos ya nos queda más corta, entonces vamos a ir a las nubes a empezar a hacer esa analítica descriptiva y en AWS pueden implementar esos modelos con lo que ya conversamos, o no, ya tenemos todo implementado la descriptiva y queremos empezar a predecir cuáles son las producciones que tenemos que hacer de ciertos materiales, o ya empezar a analizar, bueno, qué debemos hacer para llegar a las metas o proyectos que tiene la alta gerencia dentro de la empresa, la mesa directiva. Entonces, para llegar a esos indicadores, ¿qué debemos hacer dentro de la información que tenemos? Y ahí sí, empezar a ver muy bien y analizar la utilización de la inteligencia artificial generativa en ese journey. Entonces, ¿en qué lugar de ese journey de analítica empresarial están ustedes? Y saben que aquí podemos ayudarlos muy bien, sea donde sea que se encuentren, ayudarlos un poco. Y para eso, pues existen unos programas que nos pueden ayudar en AWS para eso y quiero darle paso y presentarles a Inga Rodríguez, que es de AWS y nos va a contar un poco sobre esos programas. Equipo, muchas gracias. Alejo, Hoffman, creo que hoy se ha compartido un conocimiento y elementos bastante relevantes de lo que es esa ruta, de lo que planteamos, cuál puede ser ese camino. Y ya para aterrizar justamente ese cómo lo vamos a materializar, a hacer posible, pues están esta serie de herramientas y de programas que tenemos desde AWS, pues para facilitarles a ustedes que ese tránsito, que el avanzar entre una fase y otra sea mucho más fácil también, mucho más fácil, mucho más sencillo, más práctico y también en términos económicos que sea más viable para ustedes. Entonces, ¿cómo podemos hacer esos siguientes pasos posibles? Entonces, empezando por, digamos, el tema de training y capacitaciones, creo que también es un componente muy importante y relevante en este transitar, ¿cierto? Como decía Hoffman, ustedes sitúense en la fase en la que consideren que están en este momento y también sumen a eso que, digamos, esta parte o este componente de capacitaciones o de poder entrenarse de poder preparar sus equipos o ustedes cobra bastante relevancia. Entonces, nosotros tenemos acá herramientas, tenemos una plataforma dispuesta para que ustedes puedan hacer esos entrenamientos, puedan tomar esos cursos y claramente los vamos a guiar en ese proceso. Pueden ir de la mano con nosotros, con el partner, con Hoffman, con Cities, o sea, ahí van a tener todo un equipo para apoyarlos en este primer componente. Asimismo, como les mencionaba, el hacerlo viable desde el punto de vista económico, entonces tenemos a la mano unos programas de inversión, de funding, con los cuales pues siempre
empezamos a aterrizar esto no sé, en una prueba de concepto, en un piloto, que o sea, desde AWS poderles dar ese funding para que ustedes sin problema cubran esta fase de pilotaje, ¿sí? De prueba de concepto, y si digamos o le damos el go a ese piloto, si cumple como con esos criterios de éxito, avanzar hacia una fase productiva. Entonces la idea es que AWS también los apoye con créditos para cubrir esas pruebas, esas fases iniciales. Posteriormente, si ya nos vamos a una fase, digamos, de migración, de implementación, también tenemos programas que ahí los listamos, pero ya, digamos, vamos a ver cada caso para ver qué aplica, qué programa aplica, pero entonces en esa fase de migración también tenemos programas tipo MigraPack, donde podemos, digamos, financiar o darles a ustedes tipo 3 meses de consumo sin costo para que ustedes, digamos, pongan a andar ese proyecto, ese MVP, digamos, ese landscape de analítica. Entonces también tenemos esos programas que podemos poner y disponibilizar ahí, ¿vale? Sesiones de profundización. Entonces la idea es que también junto con el partner, con nuestros especialistas, con el arquitecto, podamos tener sesiones donde profundicemos y detallemos cuál es esa arquitectura ideal pues, que estamos, digamos, proponiendo, cuáles son esos componentes que están haciendo parte de esa estructura, de esa arquitectura, tipo sesiones workshop, sesiones donde podamos probar de pronto ciertas soluciones que vimos hoy, ¿cierto? Ciertas, digamos, componentes de esa analítica o no sé, o sea, o un pad completo, digamos que ahí tenemos cómo hacer también estas sesiones de profundización junto con nosotros, con CITIS, entonces ahí digamos que como equipo también los apoyamos en esas sesiones. Lo recalco otra vez, creo que el acompañamiento de ese partner certificado en AWS y con las competencias, en este caso CITIS, cobra también un protagonismo súper importante en esta ruta y para que ustedes también aceleren y avancen pues en ese a dónde quieren llegar en términos de esa analítica y de esos datos. Y las metodologías, pues también tenemos metodologías desde AWS y también metodologías del partner para hacer un trabajo, digamos, juicioso, trabajo, digamos, bien hecho de revisar, digamos, hacer toda una indagación o un diagnóstico de cómo estamos en términos de esos componentes que tenemos hoy, de qué es lo que esperamos, qué es lo que qué es lo que queremos montar, ¿cierto? Si ya tenemos unos componentes base que podamos optimizar y que podamos reorganizar para pensarnos en una mejor arquitectura para nuestros datos, para moldear mejor nuestra estructura de datos, eso también lo podemos hacer en esas sesiones de revisión, ¿vale? Entonces acá la invitación a todos ustedes es que pues ya nos levanten la mano, ¿cierto? O sea, podamos tener que de aquí derivemos en justamente cuál es ese paso que quiere dar cada uno y que con estos componentes que les estamos poniendo acá de programas, tanto de nuestros equipos disponibilizándolos, los equipos, digamos, de fondeo, las sesiones de profundización, las pongamos sobre la mesa y con esa necesidad que tienen ustedes hoy de en qué etapa y en qué momento están de esos datos y hacia dónde quieren ir, que empecemos a avanzar en pro de ello, ¿vale? Entonces, un cronograma, que ya agendemos una sesión, digamos, para poder hacer esa revisión, esa indagación y programarnos ahí junto con Hoffman y el equipo para avanzar y apoyarlos en esos siguientes pasos, ¿vale? Entonces, pues creo que es eso, equipo, decirles realmente que tenemos acá toda la mano, toda la disposición como equipo AWS, como equipo CITIS, para apoyarlos, para acompañarlos en esta ruta, en este journey, y pues espero que haya sido de su total agrado y hayan disfrutado mucho el webinar de hoy. No sé, querido Hoffman y Alejo, si quieren dar ahí de pronto un cierre o mencionar algo para terminar ahí nuestro webinar. No, muchas gracias Inga y por la participación y nos queda claro cómo AWS promueve y apoya para la implementación de todos estos modelos analíticos, de toda esta analítica que vimos desde la inicial descriptiva hasta ya generando información con inteligencia Ujú. artificial. En AWS perfectamente se pueden hacer estas implementaciones, estos modelos y tenemos pues acá el apoyo de ellos y nosotros estamos
pues muy dispuestos a ayudarlos en esas necesidades de analítica que tienen. Nosotros ya como partner de AWS estamos sí, avalados por ellos y tenemos todo el conocimiento para ayudarlos a implementar estos modelos analíticos, ¿sí? Ya aquí estamos pues, terminando, nos extendimos un poco 4 minutos. Quisiera agradecerles mucho a todos y a los participantes de este webinar que tenemos acá. Tenemos unas 5 horas de consultoría totalmente gratis para que miremos, evaluemos, conversemos sobre lo que tienen, sobre lo que tienen, pues, lo que tienen implementado, lo que tienen en mente para implementar algún modelo analítico o algún tipo de duda sobre sus modelos y sus datos como tal. Sabemos que cada empresa es un mundo diferente y tiene datos diferentes y por eso la analítica es hecha a la medida. Entonces, les repito, todos los participantes ya les llegará un correo, tienen una bolsa de 5 horas de consultoría totalmente gratis para que conversemos qué tienen, cuáles son sus necesidades y todo ese tipo de cosas. Les llegará un correo con eso. No sé, Alejandro. Agradecer a los asistentes, espero pues que hayamos sido de valor. Cualquier doble clic que quieran hacer sobre alguno de los servicios también disponibles por el lado de AWS para hacerlo. O sea, en caso de uso también les ha llamado la atención y se apalancan alguna de las herramientas, pues que sepan que podemos ahondar en este tipo de escenarios. Bueno, perfecto. Nuevamente, muchas gracias a todos. Ahí están, pueden ver acá pronto nuestros contactos. Gracias, Inga, gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a todos los participantes. Y nos vemos en un próximo webinar. Listo, el mes entrante. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, equipo. Hasta luego.